La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra. Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde en el centro del verano, podríamos decir, en este mes de agosto ya iniciado, seguimos adelante con ese tempus per annum, tiempo durante el año, tiempo ordinario en la versión española. A través de los domingos se nos va presentando el misterio de la salvación. Hemos pasado ya el domingo 18º del tiempo ordinario, que se puede seguir utilizando las oraciones de este domingo durante la semana cuando no hay otra celebración que prevalezca. Aunque también se pueden utilizar una misa votiva o las oraciones de cualquier otro domingo, mientras que en los domingos cada formulario sí viene asignado y se debe seguir. El resto de los días de la semana hay libertad, digamos, para tomar un formulario u otro, pues según la conveniencia de la asamblea que celebra de la comunidad reunida. También se van sucediendo las celebraciones de santos o también, como pasa en esta primera semana de agosto, algunas celebraciones de la Virgen o de Jesucristo. En esta semana tenemos una celebración de la Virgen, que es la dedicación de la Basílica de Santa María en Roma, y también al día siguiente, el día 6 de agosto, la fiesta de la transfiguración del Señor. Son relativamente pocas estas celebraciones de Jesucristo en el ciclo que llamamos santoral, con un día asignado, más allá, lógicamente, de el nacimiento, la natividad del Señor, el 25 de diciembre, o la presentación del Señor, el 2 de febrero, o la encarnación, anunciación, el 25 de marzo. También está, a mediados de septiembre, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Estas fiestas del Señor, cuando coinciden con un domingo del tiempo ordinario, prevalecen. Por eso, en la liturgia de las horas, nos encontramos un formulario de primeras vísperas y en el libro de las lecturas de la misa, en el leccionario, vienen también 3 lecturas, porque cuando coincide con un domingo del tiempo ordinario, prevalece y se celebra ya sea la transfiguración del Señor, ya sea, por ejemplo, la exaltación de la Santa Cruz. Cuando no es el caso, como sucede este año, en que esta celebración tiene lugar en jueves, solamente se utiliza una lectura y el Evangelio, una lectura con el Salmo y el Evangelio, y no hay primeras vísperas. La celebración comienza con laudes o con el oficio lectura, si es lo primero que se reza. En esta semana que acabamos de empezar, hoy no hay una celebración eh, especial de algún santo. Mañana, en cambio, celebraremos a San Juan María Vianney, presbítero, sacerdote francés,
que vive prácticamente, desarrolla todo su ministerio en el siglo XIX, él nace a finales del siglo XVIII, y que ha sido nombrado primero patrono de los párrocos y luego patrono de los sacerdotes del mundo entero. Benedicto XVI subraya la importancia de esta figura, de este santo sacerdote, que en su sencillez desarrolló un apostolado, una actividad pastoral absolutamente increíble, con una austeridad muy grande, con un verdadero amor a sus fieles, entregado a la catequesis, a la predicación, al cuidado de los enfermos y de los pobres, y sobre todo al ministerio de la confesión, a la celebración del sacramento de la penitencia. Tanto es así que se formaban largas colas, a veces la gente tardaba incluso más de un día en poder confesarse. Venían de toda Francia para recibir no solo la absolución, sino también ese consejo, esa orientación que el santo cura de Ars, Ars es el pequeño pueblecito al que lo destinan cuando lo mandan a esta pequeña población, no era ni siquiera parroquia, era una iglesia que dependía de otra parroquia. Era un pueblo con una cierta frialdad religiosa. Se cuenta que cuando se dirigía a esta población, sin saber exactamente el camino, le preguntó a un muchacho que pastoreaba unas ovejas cuál era el camino para llegar. Y el muchacho se lo indicó. Y él comentó, tú me enseñas el camino de Ars, yo te enseñaré el camino del cielo. Es esa preocupación por difundir la palabra de Dios, el amor a Jesucristo, la cercanía de Dios que nos va acompañando y protegiendo. El día 5, como ya comentábamos, se celebra la dedicación de la Basílica de Santa María, también llamada Basílica Liberiana, porque se atribuye su edificación al Papa San Liberio. Es una iglesia dedicada a la Virgen, una de las basílicas mayores de Roma, que tiene un gran valor artístico, pero que sobre todo tiene ese valor de fe después del concilio de Éfeso, en el que se proclama la maternidad divina de María. Se suceden las construcciones y dedicaciones de iglesias a la Virgen María. Ya antes hay testimonios y restos arqueológicos de algunas iglesias dedicadas a la Virgen. Poco a poco, ese culto a la Virgen se iba extendiendo y desarrollando, aunque no podemos perder de vista que desde el principio los cristianos han vivido ese amparo, esa intercesión de la Santísima Virgen María. Ya aparece en los Evangelios, en los Hechos de los Apóstoles, cuando se nos narra esa estancia de los apóstoles reunidos con María, aguardando el don del Espíritu Santo. Es María la que está cuidando de la iglesia naciente, la que está haciendo posible esa irrupción del Espíritu Santo que Cristo resucitado envía a su iglesia. Todo esto en los escritos de los padres de la iglesia,
de los primeros autores eclesiásticos, en las pinturas en las catacumbas y en otras inscripciones, va apareciendo. Pero a raíz, como decíamos, del concilio de Éfeso, en el siglo V, hay como una explosión de devoción, de presencia de la Virgen María, y se van también sucediendo las festividades de la Virgen. Primero encontramos en el credo y en otras invocaciones, tanto de carácter popular como litúrgico, esa invocación a María, esa mediación materna de la Santísima Virgen, pero a partir del Concilio de Éfeso todo esto se intensifica, tanto en Oriente como en Occidente, en las distintas eh, liturgias, familias litúrgicas, en las distintas expresiones de la fe, celebrando la Eucaristía, celebrando los sacramentos y celebrando el oficio divino. También, popularmente, se llama esta fiesta Santa María de las Nieves, porque, según una tradición popular, en agosto, el 5 de agosto, nevó en el monte Esquilino, sobre el cual se edificó la Basílica Liberiana, la Basílica de Santa María. Era como un signo de ese lugar escogido por la Virgen. El día 6 celebramos la transfiguración del Señor. Es un misterio que se recoge en los evangelios, que también tiene, podemos decir, una celebración en el segundo domingo de Cuaresma, en el que todos los años se lee, según los diversos evangelistas, el pasaje de la transfiguración. Aunque hay una diferencia, podemos decir, de matiz, de enfoque, de orientación litúrgica al celebrar este acontecimiento. Mientras que en el tiempo de Cuaresma se nos está presentando, y así aparece en el relato evangélico, como un anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, es un anuncio de lo que va a suceder, y así se recoge también en el prefacio propio del segundo domingo de Cuaresma. Ahora, en esta celebración del 6 de agosto, se insiste en esa, digamos, manifestación de la divinidad de Jesucristo unida a la humanidad. Es como si dijéramos una revelación del ser de Cristo, del misterio de la persona de Cristo, que reciben los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, en nombre del colegio apostólico y también en nombre de la Iglesia, porque ellos van a recibir el encargo de Cristo de anunciar todo esto después de la resurrección. Todo esto también se expresa en el prefacio del que a continuación nos ocuparemos. Este día, que litúrgicamente no se celebra porque prevalece la transfiguración del Señor, es el aniversario de la muerte del Papa Pablo VI, San Pablo VI, que precisamente muere el 6 de agosto de 1978. Y le va a suceder Juan Pablo I, Papa durante 33 días, fallece inesperadamente y después vendrá Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Pablo VI le corresponde guiar a la Iglesia en unas circunstancias complejas y difíciles. Terminar el Concilio Vaticano II, que había iniciado su predecesor, Juan XXIII, San Juan XXIII,
y después la aplicación del mismo con esos años un poco eh, turbulentos, con esa transformación social que se da, no es solamente una época complicada para la Iglesia, sino para el mundo en general, para la sociedad occidental, que va sufriendo profundas transformaciones y cambios radicales en su escala de valores. A la Iglesia le corresponde afrontar esas dificultades y, como buen timonel, guiar en su travesía la nave de la Iglesia para que Cristo siga siendo luz de las naciones, siga siendo el, la orientación de todos aquellos que con buena voluntad quieren aceptar ese mensaje de paz y de salvación. También el día 7 se celebra San Sixto II, Papa y compañeros mártires en el siglo III, San Cayetano, que fue el fundador de los teatinos, una orden de clérigos regulares que en el siglo XVI busca a través de la predicación y a través del apostolado, pues esa santificación del pueblo de Dios. Y por último, el sábado celebramos, como algunos lo han llamado, al ilustre burgalés Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores. Era canónigo en Osma, tiene que realizar un viaje al norte de Europa y se encuentra con ese serio problema de la herejía de los albigenses y de los cátaros, que buscando una reforma de la Iglesia se separaban de ella, negaban toda autoridad al Papa, a los obispos, y llegaban incluso a negar la validez de los sacramentos. Santo Domingo de Guzmán comprende que no se puede vencer con la violencia, por la fuerza, sino que tiene que ser a través de la predicación, del ejemplo, de una vida santa. Y es entonces cuando se empeña, con ayuda de algunas mujeres y de varios compañeros que se le van juntando, en esa tarea de oración, de seguimiento radical de Cristo y, sobre todo, de estudio y de anuncio de la palabra de Dios. Se cuenta de Santo Domingo de Guzmán, que siempre tenía a mano las cartas de San Pablo para leerlas, meditarlas, para asumirlo en su vida y que fuera ese alimento para él y lo que al mismo tiempo transmitía a sus hermanos. Hacemos una breve pausa antes de proseguir con el comentario del prefacio de la Transfiguración del Señor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor.
El prefacio de la Transfiguración del Señor, que aparece en el misal romano actual, la primera edición es de 1970, la segunda de 1975 y la tercera del 2002, aunque hay una reedición corregida en el 2008. Este prefacio podemos decir que es de composición reciente, no es un prefacio que tal cual se encuentre en los libros litúrgicos antiguos de la liturgia romana, ni en libros litúrgicos de otros ritos, como podría ser el ambrosiano o el hispano-mozárabe. Sin embargo, podemos decir que está inspirado en un sermón de San León Magno, en una homilía que se recoge entre las obras de este papa del siglo V como explicación del domingo segundo de Cuaresma. Como os decía hace unos minutos, este domingo de Cuaresma, en el que en el rito romano siempre se lee la transfiguración, el Evangelio de la transfiguración. Lo que ahora nos importa es la parte central del prefacio, donde se manifiesta este misterio de la persona de Cristo. Hace referencia precisamente a Jesucristo que se acaba de nombrar, por eso dice, el cual, Jesucristo, manifestó su gloria delante de unos testigos predilectos y revistió con gran esplendor la figura de su cuerpo semejante al nuestro, para arrancar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que en el cuerpo de la Iglesia entera se cumplirá lo que de modo maravilloso se realiza en su cabeza. Encontramos aquí ese apoyo para nuestra fe. San Pedro, testigo de la transfiguración del Señor, hace también referencia a esto en su segunda carta. Cuando os dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundábamos en invenciones fantásticas. Habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, cuando la sublime gloria le trajo aquella voz: este es mi Hijo amado, en quien yo me he complacido. Esta voz la oímos estando con él en la montaña sagrada. Esto que San Pedro está anunciando a los cristianos, este resplandor, esta manifestación de la divinidad de Cristo en el Tabor, es para nosotros un anuncio de esa meta hacia la que caminamos. Nos está anunciando a Cristo como Señor y Rey de la gloria, pero también nos está advirtiendo que en esa unión con Cristo participaremos también de esa transfiguración. Lo que los apóstoles descubren es también, o va unido a ese mensaje de Dios Padre. Este es mi Hijo muy amado, en el que tengo mis complacencias. Es no solamente esa grandeza, ese resplandor de la persona de Cristo, de la humanidad de Cristo, unida a la divinidad, sino también esa vinculación entre el Padre y el Hijo, de la cual se nos hace partícipes mediante la encarnación. San Juan
también testigo de la transfiguración, lo expresa muy bien en las primeras líneas de su Evangelio, cuando al terminar lo que se denomina el prólogo, esa obertura magnífica del Evangelio, el principio existía Dios y Dios, y en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios, frente a Dios, y el verbo era Dios. Y un poco más adelante dice, a Dios Padre nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Y eso es precisamente lo que hace Cristo en la transfiguración y lo que va a hacer a través de los apóstoles respecto a la Iglesia y respecto a cada uno de nosotros. Es esa contemplación de Cristo, porque, como dirá siglos después Santa Teresa de Jesús, con esa intuición mística, con esa profundidad, no es casualidad que ella haya sido proclamada doctora de la Iglesia, nos dice que Cristo, que la humanidad de Cristo es camino hacia la divinidad y que es el único camino que podemos y debemos recorrer. Ya lo dice también el Evangelio, cuando nos habla el mismo Señor, que Él es camino, verdad y vida. Es esa alegría que también expresa Santa Teresa de Jesús en sus exclamaciones. Oh deleite mío, Señor de todo lo creado y Dios mío, ¿hasta cuándo esperaré ver vuestra presencia? Es ese deseo de ver a Jesucristo y a través de la humanidad de Cristo adentrarnos en el misterio de Dios, en esa maravilla del amor de Dios que como Padre nos sale al encuentro. La encarnación del Verbo es lo que hace posible esa transfiguración, ese contemplar a Cristo como luz del mundo. Dios se hace hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. Y es lo que también esta vez en el tiempo de Adviento y Navidad expresa el Papa al que aludíamos antes, San León Magno. Es ese admirable intercambio, Dios que se hace hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. La fiesta de la transfiguración del Señor nos conduce a esa divinización que la Iglesia, siguiendo las enseñanzas de Cristo, sigue subrayando, que tanta fuerza tiene en el Oriente cristiano, pero que también en Occidente se proclama con toda nitidez. Es esa gracia santificante, ese don de Dios que al alma le hace participar de la naturaleza divina. Es esa victoria sobre el pecado y es también esa purificación de nuestros sentidos que nos hace descubrir el misterio de Dios. Cristo aparece transfigurado, es verdad, pero también los apóstoles y nosotros como fruto de la gracia somos capaces de contemplar ese misterio de salvación, ese misterio adorable de la persona de Cristo y de Dios que se nos hace palpable. Y como San Juan podemos decir lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos del verbo de la vida es lo que os damos a conocer. Debemos conocerlo cada uno de nosotros y darlo a conocer a todos aquellos que quieran recibir
nuestro anuncio, nuestras palabras, la gracia de Dios, que a través de la Iglesia y de los sacramentos se nos va comunicando, hasta que Cristo lo sea todo en todos y participemos plenamente de su ser. Nos detenemos de nuevo unos instantes antes de proseguir en nuestro comentario a los salmos con la reflexión sobre el Salmo 90, 91, conforme a la numeración hebrea. Luz y tinieblas en un instante separó tu gran amor. Hiciste el mar y el cielo y todo lo que habita en ellos solo por amor. Y se cumplió tu sueño, soplando tu aliento solo por tu gran amor. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Y en la inmensidad de tu creación. Comenzamos el Salmo 90, un salmo bastante conocido, sobre todo para las personas que suelen rezar el oficio divino, la oración de completas, porque en las completas del domingo es precisamente este salmo de una extensión media el que se utiliza. No es un salmo muy breve, pero tampoco es un salmo excesivamente largo. Está compuesto por 16 versículos, una primera parte de introducción formada por 2 versículos y luego la parte central dividida en 2 subapartados donde se habla de ese cuidado paternal de Dios y, en segundo lugar, los 3 últimos versículos, esa promesa divina que nos acompaña y nos anima. El Salmo, enseguida os sonará, dice: tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confía en ti. A continuación, Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, etc. El Salmo nos está presentando a Dios como refugio y protector. Y también es importante descubrir esa relación que se establece entre Dios y cada uno de nosotros cuando intentamos estar cerca de Dios. Podemos decir que es un gran acto de confianza. Es casi un himno triunfal de confianza en Dios. Utilizando expresiones más nuestras, más actuales, lo podíamos incluso
describir como un tratado sobre la providencia divina, una manifestación del amor de Dios hacia aquellos que confían en Él. Los dos primeros versículos nos presentan el contenido del Salmo de aquel que hace esta oración, el israelita, el creyente, el cristiano, que habita al amparo del Altísimo, que intenta que toda su vida discurra bajo la guía, el cuidado del Altísimo, de Dios. Con esa doble imagen, el amparo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. Dios lo puede todo. Dios es el Altísimo, el más grande, pero nos cuida, nos protege con su sombra. Y de ahí el segundo versículo, que es esa petición a la que nos anima el salmista. Di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Esta es la clave, esa confianza en el Señor por encima de todo. Es como si dijéramos un acto de confianza que, entre comillas, obliga a Dios. Dios no puede defraudar esa esperanza y esa confianza en Él. Es como si obligáramos al Señor con nuestras caricias, con la expresión de nuestro amor, a que corresponda a lo que nosotros estamos diciendo y viviendo en su presencia. Nos detenemos aquí y damos pie, después de una breve pausa, escuchando un fragmento de la banda sonora del Señor de los Anillos, a la reflexión final sobre la obra de Tolkien. Programa habíamos dejado a Frodo, Sam y Gollum, que los acompaña, frente a las murallas de la fortaleza del Señor Oscuro, de Sauron. Ante esa puerta negra que está cerrada y que descubren que no pueden atravesar, ni siquiera acercarse sin ser descubiertos y provocar esa catástrofe
con su misión de intentar destruir el anillo. Ante esa situación, Gollum, Sméagol, les comunica que hay otra entrada, hay otra posible puerta para entrar en el reino de Sauron. Sam, que tiene esa desconfianza permanente hacia Gollum, enseguida se pone en guardia e intenta prevenir a Frodo. Dice que no le gusta lo que Gollum les está proponiendo para introducirse en Mordor, que suena demasiado fácil. Sam desconfía de las soluciones fáciles. Debemos pensar que esto es verdad, que normalmente las cosas pueden tener su dificultad, su complicación, pero también debemos tener presente que muchas veces la providencia de Dios, de la que hablábamos a propósito del Salmo 90, pues nos puede ir facilitando y ayudando. Gollum, cuando Frodo empieza a preguntarle y alude a esa escapada que Gollum sostiene, que ha sido todo mérito suyo, que lo ha descubierto todo, Frodo hace referencia a Aragorn, que capturó a Gollum, y a la idea que Aragorn tenía de que en realidad lo habían dejado escapar y fue todo un plan del Señor Oscuro, de Sauron, para intentar, siguiendo la pista o con la colaboración de Gollum, de recuperar el anillo. Esto enfurece a Gollum. Gollum va siempre, y esto es también una advertencia para nosotros, con esas dobles verdades. Hay veces que miente, engaña, pone trampas, pero otras veces ya, como si dijéramos, es incapaz de decir claramente la realidad de las cosas, la verdad. Cuando una persona se acostumbra a vivir en el engaño, en la desconfianza, en la enemistad, eso poco a poco va deformando a la persona. De ahí la importancia de actuar con lealtad, con sinceridad, con buena voluntad. El Evangelio dice, vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Son esas frases del Evangelio que muchas veces no meditamos lo suficiente. Y en nuestro mundo, quizás eso ha pasado siempre. Decían que lo nuevo son las bienaventuranzas, el engaño, el egoísmo, el pecado. Eso es viejo como el mundo. La novedad es el Evangelio, es vivir según las enseñanzas de Cristo. Pero es eso lo que nos da la verdadera libertad. Esa libertad interior, ese estado del alma, esa magnanimidad que nos hace verdaderamente libres y grandes siguiendo a Cristo. Gollum no quiere, ya enfadado, enfurruñado, cerrado en sí mismo, no quiere darles más información. No quiere ni siquiera pronunciar el nombre de ese
paraje peligroso, esa posible entrada, llamada, dice Tolkien, Cirith Ungol, un nombre siniestro. Frodo permanece sentado en silencio, tratando de recordar lo que le ha dicho Gandalf antes de que cayera en Moria. Gandalf había sido para Frodo el que le orienta, le dirige, si me permitís la expresión, una especie como de director espiritual, y se ha visto privado de su ayuda demasiado pronto. No puede recordar ningún consejo que Gandalf le haya dado sobre esto. Y sin embargo, debe tomar una decisión. No puede seguir inactivo. También esto se aplica a cada uno de nosotros. A veces hay que pararse, reflexionar, escuchar los consejos que nos han dado. A veces, si es posible, pedir orientación a personas prudentes, a personas de experiencia en lo natural y en lo sobrenatural. Pero al final, la decisión le corresponde a cada uno. Es verdad que Dios, con su gracia, nos está auxiliando, que la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos es también algo que nos sostiene, nos fortalece y nos ilumina. Debemos tener presente esa acción del Espíritu Santo. Recordemos lo que se dice en la secuencia de Pentecostés, esos dones del Espíritu Santo. Pero la decisión debe tomarla cada uno, respondiendo a la invitación de Dios, cumpliendo con las propias obligaciones y con la propia vocación. En este momento, estando como están, acurrucados, esperando decidir algo, Sam percibe unas formas oscuras en el cielo, una especie como de pájaros, y Sam cae en la cuenta que deben volar a una gran altura, pero que, contrariamente a lo que parece a la vista, debe tratarse de criaturas de grandes dimensiones. Y experimenta un tremendo miedo, algo parecido a lo que había sentido cuando en la Torre de los Vientos se hicieron presentes los jinetes negros. En realidad, se trata de esos servidores de Sauron, esos espectros, caballeros negros, que están vigilando. Frodo, a pesar de todo, sigue sin ser capaz de tomar una decisión. Ese miedo o esa prudencia. Por otra parte, tanto él como sus compañeros son conscientes que no se pueden demorar, que mientras están ahí corren peligro, y de hecho ven contingentes de tropas, soldados, que se dirigen a Mordor y que de alguna manera los ponen en peligro. Finalmente, Frodo se decide. Todo lo que va sucediendo, esa presencia de los espectros del anillo, ese afluir
más soldados a Mordor, también le ayuda en su decisión. Es importante descubrir en lo que nos rodea esos signos, esas indicaciones para tomar la decisión adecuada. Frodo reconoce que lo que Sméagol, Gollum, le está proponiendo puede ser la mejor alternativa y se decide a acompañarlo. Gollum se alegra, manifiesta externamente esa alegría y les invita a partir cuanto antes. Tenemos que ser, dice, sigilosos y rápidos como sombras. Se están moviendo en terreno enemigo, pero con la esperanza de alcanzar la meta, de conseguir, a pesar de las dificultades, a pesar de los desánimos, lo que se les ha encomendado, llegar al monte del destino para poder destruir ese anillo maléfico, ese anillo en el que está de alguna forma depositada la fuerza, el espíritu de Sauron, que intenta dominar, esclavizar el mundo entero, sujetándolo con las cadenas del mal. La lucha, la empresa que Sam y Frodo creen realizar abandonados de sus amigos, en realidad la están realizando con el apoyo y la colaboración de todos ellos. Y en su camino, en su lucha, no están solos, aunque a veces ellos ni siquiera lo sepan. Debemos avanzar con esa confianza, sabiendo que para todo cristiano el misterio de la comunión de los santos es una realidad, que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, en el que caminamos todos juntos, unidos al encuentro del Señor. Os agradecemos a todos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María. Os deseamos un santo y feliz mes de agosto y esperamos, si Dios quiere, volver a encontrarnos dentro de 2 semanas. Hasta entonces, muchas gracias y muy buenas tardes. Así concluye en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, un espacio dirigido por el Padre Juan Manuel Sierra.